Bien, muchas gracias por poder estar aquí y por poder poner de manifiesto cuáles son los motivos, cuáles han sido los trayectos y cuáles han sido las conclusiones a las que hemos llegado con el informe que hemos desarrollado en Acción Educativa sobre el desarrollo del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. Primero es por qué nos preocupó y por qué nos preocupa este asunto en una situación educativa en la que se encuentra la educación en Madrid. Nos preocupó porque hemos entendido que cualquier programa que se ponga en marcha tiene que servir el conocimiento de otras lenguas o de otros idiomas como soporte para el conocimiento de otras culturas, que tiene que estar enclavado dentro de lo que la Unión Europea considera necesario a la hora de promover el conocimiento de otras lenguas y otros idiomas dentro de nuestro entorno cultural. Nos preocupa y nos preocupó que cualquier acto en el ámbito educativo pueda producir efectos secundarios no deseados, como puede ser la segregación de todo el ámbito y de toda la comunidad, de todo el grupo escolar o de todo el grupo educativo. Y también nos preocupó y nos preocupa que los conocimientos y los procesos de aprendizaje que se hacen en una lengua extranjera pueda tener incidencia en la calidad con la que se aprende, es decir, que se puedan producir o no transferencias de conocimiento de una lengua o de conocimientos de una lengua a otra. También nos preocupó y nos sigue preocupando que este proyecto no haya sido desarrollado en un programa piloto que haya sido posteriormente evaluado y luego universalizado en el sistema. Nos ha preocupado que ya puesto en marcha tampoco se haya hecho una evaluación longitudinal del mismo, y nos ha preocupado que tras las manifestaciones de otras organizaciones como la propia Federación de Padres y Madres Gines de los Ríos, como algunas organizaciones sindicales como UGT o comisiones, como otras entidades o instituciones como FEDEA, como FIDEAS o la Asociación de Historiadores, con la cantidad de notas que han salido en prensa de las familias, de padres y de madres, con las cartas que se han dirigido por parte de padres y madres a las propias instituciones educativas y con, sobre todo, la recomendación y la nota sacada por el propio Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en 2009, donde se invitaba a realizar una evaluación de la situación actual del proyecto del Colegio de Bilingües, no se haya hecho esto todavía en 2018. Esto nos preocupó entonces cuando iniciamos hace 5 años este trabajo de investigación y nos sigue preocupando. Un trabajo de investigación que lo hemos realizado analizando o tratando de analizar cuáles han sido los costes y los efectos de forma pormenorizada de este desarrollo. Hemos intentado analizar cuáles son las investigaciones que sobre el desarrollo de programas bilingües se han hecho en otros países de nuestro ámbito cultural y de más allá de nuestro ámbito cultural, que ahora trataremos de poner de manifiesto. Y también hemos hecho un análisis comparado de cuáles son, desde el punto de vista pedagógico, cuáles son las propuestas que en otros países de nuestro entorno se hacen y qué diferencia hay con las nuestras. Esto nos ha llevado a concretar en nuestro informe algunas sugerencias sobre nuestra realidad madrileña y finalmente hacer 13 propuestas que hoy presentaremos aquí sobre lo que debería hacerse para que nosotros, por qué entendemos que este trayecto debe ser corregido. Y dicho esto, lo que intentamos ahora es mostrarles las líneas fuertes de este informe en relación a algunas cuestiones que aquí se han planteado, o que no aquí se han planteado, sino que para poner este programa en marcha la comunidad ha planteado como soportes para trasladar a la sociedad. Presidenta, vamos a ir cambiando. Vale. Y bueno, queda también afirmar que en la invitación que en la presentación del informe
fueron invitados no solo todos los partidos políticos, sino también los responsables de la Consejería de Educación. Entonces queremos agradecer al grupo de Unidos Podemos que nos haya invitado, pero plantear que desde el principio hemos querido llevar a toda la sociedad, a todo el ámbito educativo, con el fin de promover el debate, ¿no? El informe es largo, hay dos ideas clave. Una es la edad de inicio de la enseñanza de lenguas extranjeras y la otra, la posibilidad de utilizar el inglés como medio de aprender asignaturas, ¿no? Lo primero que es necesario resaltar es que la mayor parte de los países empiezan de una manera mucho más tardía de lo que podemos esperar, ¿no? Solo 3 países, entre los que se encuentra España, empieza a los 3 años, 8 países empiezan a los 8 años, 9 a los 6, pero hay países que empiezan más tarde, entre los 7 y los 9 años, como Estonia, Finlandia y Suecia, y además de empezar más tarde, podemos ver que el número de horas también es muy diferente. De las 1000 horas de España a las menos de 500 de Suecia, Finlandia y Estonia, y pese a ese menor número de horas y esas edades más tardías de inicio, unos resultados mucho mejores a la vista del Estudio Europeo de Competencia Lingüística que se realizó en 2013, ¿no? Lo primero que entendemos que deberíamos plantearnos es qué hacen otros países que no hacemos nosotros para que con una enseñanza de las lenguas extranjeras normal se consigan mucho mejores resultados de los realizados, de los conseguidos en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué empiezan tarde? Bueno, pues porque muchas de las ideas que se han transmitido o que la sociedad ha ido comprando no son ciertas. No existe un periodo crítico, o sea, no es verdad que si no se empieza muy pronto se dificulte la consecución de altos niveles de competencia en la lengua extranjera. Marinova Toz, que es directora del Centro para los Estudios Interculturales del Lenguaje, afirma que la evidencia contradice directamente las predicciones de la hipótesis del periodo crítico, ¿no? Ni los niños son como esponjas, como señala la canadiense Laibon, no es pan comido. Muchas personas siguen creyendo en el mito de que los niños pueden dominar un idioma en poco tiempo y que la mejor manera de aprender un idioma es sumergirse en él y prestar la menor atención posible a los idiomas que ya conoce. Una creencia que se ha demostrado sin fundamento una y otra vez. De hecho, la diferencia clave es que es distinto a las situaciones de bilingüismo natural, ¿no? Un niño hispano que va a vivir a Estados Unidos, sociedades bilingües, como las comunidades que tienen 2 lenguas oficiales, o un niño cuyos padres son cada uno de un país y prefieren hablar en una lengua, a la enseñanza académica de una lengua extranjera que se realiza en España. Es difícil aplicar el término bilingüismo a esa situación. Y entonces, bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de ahí? Que los países que empiezan tarde lo hacen porque parten de que cuanto mejor conocemos nuestra lengua, mejores son las posibilidades de aprender otra lengua. Y cuando se han hecho investigaciones, se ve que en todas las áreas de conocimiento, pronunciación, vocabulario, gramática, fluidez, la columna negra, que son los alumnos de quinto de secundaria, obtienen mejor rendimiento que los de segundo de secundaria, que es la de medio, y que la blanca, que son los alumnos de quinto de primaria. O sea, al mismo número de horas, las competencias de metaaprendizaje que tienen los alumnos más mayores permiten aprender mejor una lengua. Con lo cual tienen, como afirma Muñoz, en las situaciones académicas, los niños mayores tienen una clara ventaja. Esto es un muy breve resumen de la primera parte. La segunda parte es, lógicamente, ¿cuántos países utilizan una lengua extranjera para enseñar una asignatura? Pues en primaria prácticamente nadie. Nadie, con la excepción de un país, ¿no? Y esto además lo constató el Consejo Escolar en el informe que hizo sobre el programa bilingüe, donde se quedó sorprendido de que el bilingüismo, de que el AICLE no estuviera extendido en el resto de países en primaria, ¿no? Entonces, solo Austria, Chequia y Liechtenstein lo llevan a cabo de forma generalizada
con 1 hora semanal repartido a lo largo de toda la semana. A nadie se le ocurre dar asignaturas. Es lo que se llama duchas lingüísticas y donde Jenés, que es una de las autoridades clave, afirma que con breves introducciones en el otro idioma permiten familiarizarse con la fonología y con el vocabulario y tener una actitud positiva sobre él. Y al revés, se avisa de que utilizar el idioma en las primeras edades para el aprendizaje de otros contenidos dificulta el aprendizaje de estos contenidos, ¿no? En secundaria, por ejemplo, Pavese afirma que en secundaria, para tener un impacto relevante, basta con enseñar un 25% de una asignatura en una L2 para tener un buen resultado, ¿no? Entonces he señalado que solo había un país que sí que enseña las asignaturas en inglés, que es Malta, que es una excolonia británica donde el inglés es lengua cooficial. Incluso ahí provoca problemas, ¿no? De hecho, la versión de la enseñanza integrada de contenidos en lenguas extranjeras que se está haciendo en Madrid, según Ikeda, es una versión extrema, ¿no? Donde el énfasis está en aprender contenidos, se hace de forma regular, se hace todo el tiempo de las clases y se hace solo en inglés, ¿no? Por lo menos en los colegios públicos bilingües, porque en la concertada parece que es diferente. Y entonces, ¿esto qué crea? Pues crea problemas, ¿no? Como señala el British Council, los niños aprenden mejor en la lengua que conocen mejor y los profesores enseñan mejor en la lengua que mejor conocen, porque pueden hacer un uso mucho más experto de ella y acercarse al aprendizaje de los alumnos. Y sí que surgen... perdón, esto me lo he saltado. Vale, lo cuento yo. Y entonces, sí que en los países donde hay un bilingüismo real surgen problemas. Por ejemplo, en Singapur, que ha elegido enseñar en inglés para ser competitivos en el mundo internacional, en 1992 se introdujo un programa de apoyo para los niños que tenían problemas en inglés durante 30 minutos diarios en grupos de 6 y 8 alumnos se les daba refuerzo. Ese programa se extendió en 2001 a las mates y hasta tercero de primaria. Y en 2013 se ha extendido hasta el fin de secundaria, llegando al 14% de los alumnos. Es decir, un país que ha hecho una clara apuesta por este tema tiene medidas para solventar los problemas. El siguiente tema es... Bueno, el siguiente tema es la primera preocupación o una de las preocupaciones, es decir, la calidad con la que se aprende. Y el primer punto, o el punto esencial, es si hay transferencia de conocimientos o dificultades para la transferencia de conocimientos. Ya CDEAS anunciaba esto en el 2013. No hay una buena calidad de transferencia. Y además no solo no hay una calidad de transferencia, sino que tampoco se aprende bien la segunda lengua. Esto en 2013, ¿vale? Y pensamos que esta idea de que el pensamiento científico, para ser científica, como se anunciaba en algunos autobuses de la Comunidad de Madrid, hay que aprender inglés, es una mentira, es una falacia, no es verdad. El pensamiento científico se construye pudiendo dialogar, hablar, y de forma amplia y de forma compleja, porque necesitamos hacer metaconcepciones para poder resolver problemas de forma crítica y aportar soluciones. Pero es que tampoco se resuelve, tampoco se apoya el desarrollo del pensamiento científico y no queremos decir más en relación a cómo se desarrolla el pensamiento complejo que las relaciones sociales requieren. Por lo tanto, pensamos que sí existen dificultades a la hora de decir que aprender en una lengua extranjera de forma temprana puede apoyar todos estos desarrollos. Es decir, crea más dificultades que soluciones. Perdón, le queda un minuto. Sí, y solamente decir que queda otro elemento que es la segregación. Y esto lo dice mi compañero. En los sitios donde se han puesto en funcionamiento en los lugares donde se ha puesto en funcionamiento estos programas, se ha demostrado que hay una clara segregación socioeconómica. En Canadá, que llevan años experimentando en las diferentes provincias, pues se constata que el 41% de los alumnos proceden del 20% de entornos más socioeconómicos más favorecidos, mientras que solo el 8% de los menos favorecidos. Lo mismo sucede en New Brunswick, otra provincia,
Y lo mismo sucedía en Francia, donde las secciones lingüísticas de alemán, similares a las que hay actualmente en Madrid en 4 centros, fueron suprimidas en el 2015 por elitistas, porque favorecían principalmente a las familias con más recursos, ¿no? A lo largo del informe se presentan alternativas basadas en las recomendaciones de la UNESCO, como por ejemplo el modelo de las escuelas europeas que funciona en Europa, pero llegamos a ver que los niños hispanos que estudian en Oregón, en Portland, tienen más horas de castellano, de español, que los niños que estudian en el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, el informe presenta suficientes datos para poner el programa bilingüe bajo sospecha hasta la realización de una investigación de la que hablaremos luego dentro de las propuestas. Muy bien, muchas gracias. No vamos a poder dar respuesta a todas las cuestiones que se han planteado, porque son amplias, complejas y que merece cada una de ellas un debate profundo. En el informe de 200 páginas los pueden leer y cada debate que hay, cada idea que ahí se suscita requiere un debate. Por lo tanto, estaremos encantados de participar en cualquier foro debate que aquí se implemente para hablar de este asunto. Porque sí, creo que compartimos el agrado de que ustedes definan que hay una necesidad de hablar del tema. Y hay necesidad de hablar del tema porque hay que definir bien cuáles son los fines que queremos cuando implementamos un programa en nuestro sistema educativo, y en este caso el programa bilingüe. ¿Qué queremos que aprendan y cómo queremos que aprendan y para qué queremos que aprendan? Porque hay directrices de la Comunidad Europea que no hablan del inglés, hablan de las lenguas de nuestro entorno, de la necesidad de que al final del periplo educativo los niños y niñas que salen del sistema, todos y todas, no unos pocos, no muchos, no algunos, todos, al menos manejen 2 lenguas de nuestro entorno cultural. Por lo tanto, es la primera definición que tendremos que hacer. La segunda cuestión es que tenemos que evaluar los riesgos que cualquier programa que hagamos va a producir en el sistema desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista social. Hoy hay niñas y niños que aprenden con mucha facilidad el inglés porque en su casa sí se habla inglés. Hay niñas y niños que hablan con más facilidad el inglés y las niñas también porque en su casa hay pasta para poder ir a una academia, pero hay muchos niños y niñas que ni van a una academia ni hablan inglés. Y hablamos siempre de las pruebas, cuando se sacan las estadísticas, de los que llegan, pero no nos hemos acordado de los que no han llegado y de los que se han quedado por el camino. Después tenemos que proponer el modelo, un modelo que sea inclusivo y que atienda a las necesidades de cómo se aprende. Y se aprende de forma global, no por partes, no parcializadamente. Y por último, tendríamos que definir cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer todos. Es decir, qué esfuerzos tiene que hacer la escuela, qué esfuerzo tiene que hacer la sociedad, y hablo del mundo cultural, del mundo del arte, del mundo de las asociaciones, etcétera, etcétera, del mundo laboral, y por último, qué esfuerzos tiene que hacer la administración. Porque no solo la escuela es la academia, y como decíamos antes, para que un niño o una niña alcanzara un nivel de competencia lingüística de C1, que tampoco está establecido así por la Comunidad Europea, necesitaría más de 200 años de aprendizaje, que eso en 6 meses prácticamente de contacto social se tiene. Esta es la introducción. Mi compañero ahora hablará de cuáles son nuestras propuestas y de algunos matices en relación a algunas cuestiones que ustedes han planteado. Primero intentaré contestar a algunas propuestas. A ver, no solo el inglés. O sea, yo creo que la ambición, compartimos lo que plantean las escuelas europeas. Un B1 al acabar la secundaria obligatoria de la primera lengua extranjera, una 2 de la segunda y una 1 de más lenguas. O sea, creemos que para moverse por Europa el inglés no es suficiente. O sea, si quieres trabajar en Alemania tienes que saber alemán. Y de hecho, cuando nuestros jóvenes se van a Alemania, tienen cursos de formación en alemán en un tiempo breve que les permite entrar en una sociedad alemana, ¿no? Segundo, el tema de la formación. Hay un tema clave que ha salido aquí, que no basta con una buena competencia en la lengua. Es esencial saber trabajar cuando hay que manejar las 2 lenguas. En la legislación de la Comunidad de Madrid se dice que las asignaturas AICLE son exclusivamente en inglés para los coles públicos, porque para los bilingües sí que hay una coletilla que dice el mínimo necesario de español para trabajar, ¿no? Entonces, es clave en el modelo CLIL, es clave el translenguaje.
¿no? El paso de una lengua a otra, el cambio de código. Malta, Singapur, Hong Kong insisten en que si se quiere enseñar otro idioma a niños que no es su lengua materna, hay que ir constantemente entre las dos lenguas. Y señalan, por ejemplo, que el profesorado más joven es el más reacio a utilizarlo porque tiene menos experiencia y lo hace peor, ¿no? En ese sentido, en estos países. Lo tercero es los programas de apoyo los programas de apoyo. Estarían bien los programas de apoyo, pero a lo mejor el problema es estructural, ¿no? O sea, lo de Singapur es una respuesta a una decisión política. Nosotros lo que planteamos es que primero hay que ver el tema de equidad y cómo se hacen esos apoyos. No nos valdría en este momento el modelo que hay solo con que se sacará refuerzo de inglés a los niños que tienen problemas, ¿no? Y bueno, y luego, la idea del estudio. Es que los estudios lo han hecho más países y varios estudios. New Brunswick, que es una provincia de Canadá muy interesante, los niños empezaban en primero de primaria, la sociedad se quejó de la segregación, hizo un informe de la Consejería de Educación o su ministerio y lo pasó a sexto de primaria. Las familias protestaron y consiguieron que se bajara a tercero, pero se asegura que hay puentes para que los niños, con independencia de la elección que elijan, siempre puedan llegar a las opciones máximas, ¿no? Y por último, o por menos penúltimo, el tema de la segregación. Y me gustaría apoyarme aquí en algunos datos que tenemos de Madrid, que serían el avance de la segunda parte de nuestro trabajo, ¿no? A ver, ¿está favoreciendo a todos los alumnos por igual? Pues bueno, aquí está en los colores más oscuros, donde el porcentaje es mayor, y la lista de los 30 principales municipios por población ordenados por nivel de renta. No es casual que Pozuelo de Alarcón tenga un 87,5% en primaria, o Tres Cantos, un 77,78% en primaria y un 100% en secundaria, pero ¿qué poblaciones tenemos abajo? Pues Parla con un 22,7% y en primaria un 25% en secundaria. Son extremos, pero si queremos saber si realmente hay segregación tendremos que ver por ahí. Estos son número de centros. Necesitamos saber los datos de población. Más segregaciones. ¿Cuál es la proporción entre alumnado de sección y alumnado de programa en la secundaria? Pues hay mucho más alumnado de programa que de sección. O sea, cuando los niños acaban primaria, pueden seguir la secundaria menos que la sección que los... Entonces, esto está hablando de un fallo del sistema, ¿no? Estos datos han cambiado. En el 2014-2015 eran 32-60. Los últimos datos que hemos podido conseguir suavizan y es un 45-55, pero sigue habiendo grandes diferencias, ¿no? Y luego, claro, es que pasa otra cosa, que en los centros donde hay programa y sección nos encontramos con que en las clases de programa se concentra el alumnado de compensatoria y de necesidades especiales, y en las secciones bilingües no hay ni uno. Más las ratios. O sea, esto es una muestra. Nosotros queríamos tener todos los institutos de Madrid, ¿no? O sea, por eso hablamos de que esa investigación tiene que ser exhaustiva, porque la injusticia se está jugando en los detalles. En este centro, que es de hace un par de años, 22 de alumnos en primero en la sección bilingüe y 28-27 en el programa. Pero es que cuando llegas a tercero, 19 en la sección y 34 en programa. Entonces, ¿cómo no van a sacar mejores resultados en clases reducidas? Es que estamos dando una enseñanza de élite pagada con fondos públicos. Y en cuarto, 16-31. No podemos afirmar que esto sea general, ¿no? Esto es una muestra. Pero lo que estamos diciendo es que necesitamos datos para valorar si verdaderamente el programa está funcionando. Y lo último que voy a tocar es los resultados. Vale, estos son los resultados de las pruebas de Cambridge del 2016, ¿vale? Entonces, en la fila de arriba, la columna de arriba, está la media del programa bilingüe, en la del medio la sección y abajo el programa. Evidentemente la sección está teniendo muy buenos resultados, está sacando un 15% de alumnos con el C1, que ningún país de Europa se plantea que al acabar secundaria ese sea un objetivo educativo. Un 63% B2 y un 20%
B1. No, y un 20 que no se sabe. Un 20 que no se sabe porque en los datos que daba la comunidad de repente hay alumnos que desaparecen y no se sabe dónde está. La media son otro mucho, son peores en programa los resultados son claramente diferentes y la media, bueno, es razonable, pero es que si comparamos esto, y sé que no se pueden comparar porque no sabemos la unidad de medida con el Instituto Europeo de Competencia Lingüística, vemos que los buenos resultados, claro, ya, pero es que esto nos habla de cómo medimos, porque luego vendrán los señores del British Council a dar unos datos y no podemos comparar, tenemos cosas diferentes. Pero supongamos que en el 2020 hay que haber conseguido un 50% de alumnos que superen un B1 o B2, ¿no? Bueno, España, el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid lo hace. Pero es que lo hace Eslovenia. Y Eslovenia empieza en cuarto de primaria con 3 horas semanales de inglés, en quinto y sexto da 4 y cuando pasan a secundaria da otra vez 3. Entonces, el objetivo es que los niños aprendan inglés. Pero otros países con un coste menor están consiguiendo resultados. Yo me iría a Eslovenia para preguntarles. O sea, Suecia ya sé que es el país más puntero, que lleva más años, que toda la población ve la televisión en versión original, pero necesitamos saber eso porque el programa no está llegando a todo el mundo. Está llegando al 45% de media en Madrid. ¿Y cuándo va a llegar al 100%? ¿Cuántos años vamos a tener un modelo? Y luego, por último, tenemos los datos, tenemos la posibilidad de comparar las secciones de alemán y francés, ¿no? Que la señora Galeana ha comentado que se accede sin saber nada del idioma previamente, ¿no? Comparemos, son 4 institutos con 2 aulas, los padres llevan pidiendo años que se les financien las pruebas del Instituto Goethe, ¿no? Y ahí tenemos, o sea, entonces, ¿eso confirmaría las cosas? Nosotros no lo sabemos, pero hay que verlo. Y por último, yo creo... Tiene que terminar, por favor. Bueno, tienen las propuestas... Lo primero, una moratoria, o sea, vamos a parar hasta que lo estudiemos. Segundo, un estudio independiente, con transparencia de datos, apuesta por la lengua materna en los primeros cursos de primaria, valorar la diversidad lingüística de los alumnos que vienen. Realmente los únicos que necesitarían un programa bilingüe son los alumnos marroquíes o rumanos que llegan con un déficit en la lengua española y que si estuvieran en Oregón estarían estudiando en marroquí o en rumano. La elaboración de un plan de lenguas extranjeras para dar respuesta a esta necesidad de que el dominio de las lenguas sea para todos. La democratización eliminando agrupaciones o itinerarios segregador. En Aragón los niños de sección y programa están juntos en las asignaturas que no son en inglés. Y es una medidas de apoyo y refuerzo educativo que se ha comentado. 2 para que los alumnos empiecen a estudiar asignaturas enteras en la modalidad AICLE. Por supuesto, asegurar el aprendizaje de los contenidos en ambas lenguas, que es un reconocimiento que hace la Consejería, porque en el borrador de currículo de primaria habla de que por favor eso se consiga, ¿no? El tema de la cultura del país, estudiemos la historia de España y la geografía en español y estudiemos las historias de otros países en sus idiomas. Nadie se le ocurre estudiar su propia historia y su propia geografía en una lengua extranjera. La formación del profesorado, de la que hemos hablado, y esto dentro de una concepción globalizada del aprendizaje. Y muchas gracias porque sé que está a punto de reñirme. No, ya le he dicho que tenía que terminar, sí.